Bienvenidas autoridades académicas, manifestando un agradecimiento especial a la coordinadora de la Facultad de Farmacia, Magalia Ponte Ramírez, y a tan selecto jurado y comisión técnica por venir a evaluar mi trabajo de grado, cuya autoría es de mi persona, Estefanía Delgado, con la tutoría del Dr. Gustavo Liccioni, mismo que es presentado como requisito parcial para optar al título de farmacéutico, el cual está titulado Influencia de la automedicación inducida por factores sociales, culturales y económicos en la salud de los residentes de Vivaca, Estado Apure, año 2021. La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos según la iniciativa propia del paciente, por consejo del farmacéutico o de cualquier persona no médica. Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta, destacando los sociales como la presión de grupo o por los propios familiares que ofrecen una alternativa para la solución de problemas basados en su propia experiencia, los cuales ignoran por completo el riesgo que implica la automedicación. Dentro de los factores económicos está el desempleo, las malas condiciones de vida y sobre todo el bajo ingreso económico familiar que impide acceder a los servicios de salud. Generalmente se traduce en tomar decisiones con la ausencia de prescripción por parte de un profesional médico. Ahora bien, los culturales influyen en la disponibilidad de información, lo que permite a las empresas farmacéuticas difundir información que incita a la población al consumo de fármacos. Actualmente se debe destacar que la publicidad influye en gran medida para la automedicación. De esto se destaca que los medios de comunicación influyen en sumo grado en la toma de decisión del consumo de un fármaco por voluntad propia, lo que facilita que existan altas tasas de prevalencia de automedicación. Las tasas de automedicación son preocupantes, dado que las consecuencias pueden ser importantes, por ejemplo, enmascaramiento de la enfermedad, aparición de efectos adversos, prolongación o agravamiento de la enfermedad, resistencia a los medicamentos empleados, facilitar el contagio y fomento a la dependencia de fármacos. Es por ello que nos planteamos el siguiente problema. La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilo de vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación. Es el caso de medicamentos sin la prescripción médica, o lo que se conoce como automedicación. La Organización Mundial de la Salud en el 2018 reporta que el 50% de los fármacos que se dispensan o se venden inadecuadamente y alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y más de la mitad de los pacientes no los toma correctamente. La automedicación es una práctica muy frecuente en el mundo entero, llevado a cabo por factores sociales, culturales y económicos, que más que satisfacer las necesidades de salud del individuo, las empeoran o agravan. En este marco se expone que la tendencia mundial de la industria es ampliar cada día más el número de medicamentos de venta libre, con los cuales la industria se siente liberada para publicitarlos y promocionarlos de manera indiscriminada y sin más límite que la creatividad de sus publicistas. En Venezuela, la facilidad para adquirir los medicamentos de venta libre sin receta médica y el fácil acceso a ellos puede provocar no solo errores en su administración, sino también en el contexto global de la enfermedad a la cual van dirigidos. Hay quienes utilizan los sobrantes de los tratamientos anteriores, sin consultar al médico. Otros, quienes usan medicamentos sin prescripción médica. Y a la par existe un grupo minoritario que usa medicamentos que necesitan receta y que sin embargo los obtienen sin ella. Y finalmente existen quienes emplean medicamentos alternativos como las plantas y otros productos naturales. Los estudios demuestran que indistintamente entre los practicantes de este hábito hay quienes desconocen la gravedad de usar fármacos indiscriminadamente y otros quienes simplemente obvian la premisa que establece que no existe ninguna sustancia química inocua. Si utilizan fármacos sin prescripción
para obtener efectos que no tienen que ver con sus propiedades, siendo el resultado muchas veces el contrario al deseado, que puede causar complicaciones, enfermedades o incluso que a largo tiempo de su uso pierda acción cuando realmente se necesite, lo que finalmente termina afectando la salud de los pacientes. En síntesis, la automedicación comporta riesgos para la salud si no se realiza de forma correcta. Por eso, antes de utilizar cualquier medicamento que no haya sido prescrito por un médico, hay que informarse de cómo tomarlo correctamente, en cuanto a posología, duración del tratamiento, entre otros, consultando con un farmacéutico. Tomando en consideración los argumentos expuestos, la problemática general que se aborda en este estudio se delimita a través de la siguiente interrogante general. ¿Cuál es la influencia de la automedicación inducida por factores sociales, culturales y económicos en la salud de los residentes de Viruaca, Estado Apure, año 2021? Para dar respuesta a este interrogante planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, determinar la influencia de la automedicación inducida por factores sociales, culturales y económicos en la salud de los residentes de Viruaca, Estado Apure, año 2021. Objetivos específicos. Primero, caracterizar la automedicación que une los fármacos más utilizados por los residentes de Viruaca, Estado Apure. Segundo, identificar la influencia de los factores sociales para el uso de medicamentos sin prescripción médica en la muestra de estudio. 3. Establecer las razones de índole cultural que inciden en el uso de medicamentos sin prescripción médica y que afectan la salud de la muestra de estudio. 4. Describir las razones de tipo económico que influencian la automedicación afectando la salud de la muestra de estudio. 5. Determinar los riesgos para la salud producto de la automedicación inducida según la muestra de estudio. 6. Identificar el rol del farmacéutico ante la automedicación según los residentes de Viruaca, Estado Apure. El siguiente trabajo se justifica de la siguiente manera. La industria farmacéutica es una de las más importantes a nivel mundial, no solo por estar relacionada directamente con la salud de la población, sino por la cantidad de recursos que se invierten en investigación y mercadeo, destinados muchas veces a promover el uso de medicamentos de venta libre o sin prescripción médica. Es alarmante ver cómo acuden personas a los establecimientos farmacéuticos en busca de medicamentos influenciados por algún tipo de publicidad o recomendación. Pero es más alarmante aún que en estos establecimientos no se les dé la orientación apropiada, llevando al paciente a un círculo de automedicación, el cual podría enmascarar algún signo delicado que comprometa su bienestar. Es por ello que la razón fundamental de este estudio es determinar cómo se ve influenciada la automedicación en Venezuela, específicamente en el municipio Viruaca del Estado Apure, a fin de aportar recomendaciones que puedan ayudar a la prevención de esta problemática y mejorar las condiciones de salud de los residentes, donde se suman factores sociales, culturales y económicos que puedan agravar el problema. Por último, se busca resaltar la importancia que tiene el farmacéutico dentro de la farmacia como persona responsable de la dispensación de medicamentos. A continuación les presento el sistema de operacionalización de variables. Antecedentes relacionados con la investigación. En el 2018, Lopresti investigó acerca de la automedicación, una perspectiva desde la experiencia humana en el contexto comunitario, en la Universidad de Carabobo, Venezuela, cuyo trabajo brindó interesante información acerca de la automedicación en la cotidianidad de la vida, pues se ha convertido en una práctica social que presume procesos de interacción y comunicación de un mundo compartido socialmente entre humanos. Por otro lado, Da Pablo en el 2018 efectuó una investigación que llevó por título Automedicación en la cultura universitaria en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, donde su principal aporte a este estudio fue la información teórica en el saber seleccionar el tratamiento más adecuado. Para esto, el usuario debe conocer los efectos adversos de los fármacos y además debe informarse sobre la dosis y duración del tratamiento.
Asimismo, Muñoz y Muñoz en el 2019 investigaron acerca de factores que influyen en la automedicación de los estudiantes de la ciencia de la salud universitaria en la Universidad Andina Néstor Cáceres en Perú, en el cual concluyeron que la automedicación es una práctica común de estudiantes universitarios que puede ocasionar consecuencias severas y a veces fatales. Ahora bien, entre las bases teóricas, primeramente está la automedicación. Es una práctica social utilizada en el mundo durante el proceso salud-enfermedad y es considerada una de las principales formas de cuidado a sí mismo en la población. Esta práctica se caracteriza por la ingestión de medicamentos y plantas medicinales por iniciativa propia o por consejo de otra persona sin acudir a la consulta médica ante un síntoma, alteración, problema de salud o un problema de salud recurrente. Dicho de otro modo, la Organización Mundial de la Salud definió la automedicación responsable como la selección y uso de medicamentos que no requieren prescripción por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas menores que ellos mismos pueden identificar. En suma, los factores que influyen en la automedicación son los sociales, los culturales y los económicos, los protagonistas de este estudio. Los sociales destacando los grupos como parte de los conjuntos más amplios donde se generan roles que se hacen a cargo de la curación o dan un diagnóstico con fines de derivación o simplemente hacerse cargo de la situación. En los culturales prevalece la falta de educación, la cual constituye un aspecto relevante ante la automedicación, lo que es el no conocer los daños que puede provocar un medicamento. Dentro de los mismos influyen la falta de acceso y escasa disponibilidad de información, lo que permite a las empresas farmacéuticas difundir información sesgada que incita a la población al consumo de fármacos supuestamente muy seguros. Esto además se une a la deficiencia sanitaria. Y por último, los factores económicos han sido generalmente referidos a dos circunstancias básicas: la producción del medicamento y la situación económica de los consumidores. Ahora, lo que establece la situación económica no es la frecuencia ni la cantidad en la que los usuarios se automediquen, sino la orientación y las características de la misma, porque al final todos los estratos se automedican. Lo que es diferente son las condiciones sociales y económicas de la automedicación. Riesgos para la salud producto de la automedicación. Las consecuencias relacionadas al uso inadecuado del medicamento ocasionadas por la práctica de la automedicación son numerosas. Entre ellas destacan el incremento de reacciones indeseables, generación de resistencias bacterianas o tolerancia, aumento de los costos invertidos en salud, el descubrimiento de la enfermedad de fondo con las complicaciones por la misma y la disminución de la eficacia del tratamiento por uso inadecuado o insuficiente de medicamentos son algunas de ellas. Rol del farmacéutico ante la automedicación. El farmacéutico, a través del servicio de indicación farmacéutica, puede desempeñar un papel clave como consejero y ayudar a transformar esta frecuente problemática latente en la población. La atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional en que el paciente es el principal beneficiario de sus acciones. Es el compendio de sus actitudes, sus comportamientos, sus compromisos, sus inquietudes, sus valores éticos, las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la presentación de la farmacoterapia, con el objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y en la calidad de vida de los pacientes que se acerquen a ellos. Las bases legales. La regulación de la práctica de la automedicación comienza a partir de los años 90, cuando la Organización Mundial de la Salud comienza a promover lo que denominamos automedicación responsable. Seguidamente, en relación al marco regulatorio, está regido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Ley de Medicamentos y por la Ley del Ejercicio de la Farmacia. Marco metodológico. El estudio que se presenta a consideración se caracterizó como de tipo campo, con nivel descriptivo y diseño no experimental transversal.
Para este estudio, la población estuvo conformada por los residentes del casco central de Viruaca, Estado Apure, que según el censo elaborado por el Consejo Comunal del sector es de 69 familias para un aproximado de 138 personas mayores de edad. Esta situación caracteriza a la población como finita. En este sentido, dadas las restricciones derivadas por la pandemia del COVID-19, no fue posible acceder a toda la población del casco central de Viruaca, donde se delimitó a 65 personas, lo que equivale aproximadamente al 47% de la población. En vista de lo anteriormente mencionado, la muestra es de no probabilístico intencional, donde se seleccionaron solo aquellos sujetos que reúnan los criterios de inclusión que serán determinados conjuntamente con los asesores y que son los siguientes. Primero, que sean residentes del casco central de Viruaca, que sean mayores de 25 años, que hayan manifestado que consumen medicamentos de venta libre y fácil acceso, y que los medicamentos sean adquiridos en farmacias localizadas en el casco central de Viruaca. También con computadora, teléfono y acceso a internet y por supuesto dispuestos a responder el cuestionario que se envió por correo electrónico debido a las restricciones de alejamiento social impuestas por la pandemia del COVID-19. Técnica e instrumento de recolección de datos. La técnica seleccionada en este estudio fue la encuesta. Se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario. Vale destacar que el mismo constó de 11 interrogantes de tipo cerrado y con diferentes alternativas de respuesta. La validez del instrumento fue determinada por un metodólogo y 2 farmacéuticos, mismos quienes verificaron que posea congruencia y claridad de acuerdo con los objetivos y variables de la investigación. Estos evaluaron cada uno de los ítems del cuestionario teniendo en cuenta 2 criterios: pertinencia y relevancia. Siguiendo el siguiente procedimiento, la investigación tiene un proceso muy riguroso, el cual contiene los siguientes pasos. Primero, elección del tema. Segundo, delimitación del problema. Tercero, determinación de los objetivos, el marco teórico y metodología. Este cuestionario fue enviado por correo electrónico a cada uno de los integrantes de la muestra y una vez fueron respondidos se procedió a la tabulación manual de los datos con el propósito de conformar cuadros y gráficos de resultados y practicar el correspondiente análisis cual y cuantitativo. Presentación y análisis de resultados. Cabe mencionar que la muestra fue femenina en un 60%. Con secundaria completa de tipo urbano, trabajadores por cuenta propia y de bajos ingresos. Primero, distribución absoluta y porcentual según los medicamentos que usa con mayor frecuencia sin contar con el récipe médico. En el cuadro y gráfico expuesto se puede observar que el 47% de la muestra con frecuencia los analgésicos y antiinflamatorios sin contar con el récipe médico. El 28% indicó que adquiere antipiréticos y el 25% fármacos para la diarrea. Las personas cometen el error de usar analgésicos de manera indiscriminada. Hay que tener en cuenta que los medicamentos tienen diversas etiologías del dolor. Es por ello que se destaca que se necesita educación hacia los pacientes para el uso racional de analgésicos y se efectúe una automedicación responsable, especialmente aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial no controlada. Segundo, distribución de la automedicación según la patología. En el cuadro y gráfico expuesto se observa que el 37% de la muestra indicó que se automedica cuando presenta gripe y resfriado, seguido del 25% que manifestó que adquiere fármacos sin prescripción cuando presenta colitis o presencia de virus, todo lo que le genera diarrea. El 15% de la muestra sufre de jaquecas y migrañas y por ello adquiere medicamentos para el dolor de cabeza. Y el 12% de los participantes en el estudio señaló que adquiere productos medicamentosos sin prescripción ante episodios de faringitis y amigdalitis para calmar desesperadamente el dolor de garganta.
y el 11% de la muestra padece de dismenorrea, automedicándose con analgésicos. Tercero, distribución absoluta y porcentual según las razones de tipo social que afectan la salud. En el cuadro y gráfico se puede apreciar que el 54% de las personas participantes en el estudio indicó que los familiares fueron los que le recomendaron la utilización de medicamentos sin contar con la prescripción médica, seguido del 25% quien señaló que fueron los amigos. El 14% manifestó que recibió información de los medios de comunicación y solo el 8% señaló que recibió información del farmacéutico. Cuarto, distribución absoluta y porcentual según las razones de tipo cultural que influyeron en la utilización de medicamentos sin prescripción médica. En el cuadro y gráfico se puede observar que el 44% de la muestra indicó que desconoce reacciones adversas que puede provocar el medicamento como una de las razones que influyen en la automedicación de fármacos sin récipe, seguido del 31% que los usa para calmar síntomas como dolor, fiebre e inflamación, y el 25% porque ya había usado con anterioridad y resultaron eficaces. Quinto, distribución absoluta porcentual según las razones de tipo económico que influyen en la automedicación. En el cuadro y gráfico se observa que el 60% de la muestra indicó que una de las razones de tipo económico para automedicarse es la falta de dinero para pagar una consulta médica. En segundo lugar, el 18% indicó que lo hace porque algunos fármacos de venta libre son más baratos. El 14% porque están lejos de los centros de salud donde un profesional de medicina puede efectuar una consulta y evaluarlos. Y el 8% porque lo utiliza simplemente porque se lo regalaron. Sexto, distribución absoluta y porcentual según la orientación recibida por parte del farmacéutico acerca del uso de medicamentos sin prescripción médica. Se puede apreciar que el 77% de la muestra no ha recibido orientación acerca del uso de medicamentos sin prescripción médica y de fácil acceso, y el 23% restante indicó que sí la recibió. El acto de dispensación por parte del farmacéutico involucra brindar un medicamento y toda la información pertinente para su correcto uso. Y, adicionalmente, solo el farmacéutico posee la capacidad para asegurar que los medicamentos dispensados cumplan con las especificaciones que garantizan la calidad de la medicación. A continuación se formulan las conclusiones obtenidas a partir de los resultados mostrados, así como las recomendaciones pertinentes. Primero, la totalidad de la muestra se automedica frecuentemente, siendo las patologías más comunes fiebre y diarrea, donde para ello se consumen analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, lo que demuestra la falta de información de la población acerca de los riesgos que corre al utilizar fármacos sin supervisión médica. Segundo, los factores sociales más comunes que influyen en la automedicación tienen que ver con que se recomendó el uso de fármacos sin prescripción, encontrándose que son los familiares y amigos los que pueden llegar a perjudicar la salud del consumidor y usuarios, pues la recomendación para el uso de fármacos es responsabilidad del médico. En cuanto a las razones de índole cultural que inciden en el uso de medicamentos sin prescripción médica y que afectan la salud, están el desconocimiento de las reacciones que puede provocar el medicamento y la necesidad de calmar los síntomas, lo que evidencia la necesidad de educación para una buena salud por parte de los participantes en el estudio. Las razones de tipo económico que influencian la automedicación afectando la salud son la falta de dinero para pagar la consulta médica y precios de algunos fármacos que son de venta libre, donde el Estado debe intervenir para garantizar una salud pública gratuita y de calidad. Los efectos adversos más frecuentes señalados producto de la automedicación fueron dolor de cabeza y de estómago por el uso de analgésicos y antipiréticos. Por último, no existe orientación farmacéutica ante la automedicación, lo que puso de manifiesto las debilidades en esta actividad del profesional de farmacia, quienes tienen un cometido fundamental que es desempeñar en lo que se refiere a atender las necesidades de los individuos y la sociedad a este respecto, orientando al paciente a acudir al médico ante cualquier problema de salud.
Es decir, que de manera general se demostró que existe una significativa influencia de la automedicación inducida por factores en un 79%, culturales en un 75% y económicos en un 78%, lo que entonces decimos que afecta a las residentes de Viruaca del estado Apure, guardando correspondencia con estudios nacionales e internacionales donde se determinó que la automedicación puede ocasionar consecuencias severas y a veces fatales. Recomendaciones. Primero, es muy importante que desde los órganos de salud competentes se cree conciencia acerca de los riesgos y beneficios, así como el uso y autodiagnóstico para evitar posibles abusos o uso indebido de estos, ejerciendo una eficaz farmacovigilancia. Segundo, el Estado debe fortalecer el sistema de salud con atención gratuita y apertura de ambulatorios y módulos en las mismas comunidades, pues la falta de recursos económicos para cancelar una consulta y lejanía geográfica son factores culturales que propician la automedicación. Por último, a los farmacéuticos orientar a los pacientes a que acuden al profesional médico ante cualquier problema de salud y no ingerir fármacos por recomendación de amigos, familiares o medios de comunicación, pues con ello estará cuidando su salud y evitando la aparición de efectos indeseables que puedan llegar incluso hasta la muerte. Muchísimas gracias por su atención.